Ahora, esto nos remite a la situación legal de Barata, ¿no? Que Por supuesto. acaba de ser excluido y que muy sospechosamente, dirían algunos, el procurador pues ponía una disyuntiva falsa, ¿no? No, este hombre tiene que pagar su reparación civil, por lo tanto no debe ser excluido. Pero si no era excluido, pues no se formalizaba la situación de colaborador eficaz que está en proceso y pues nunca sabríamos probablemente esta verdad, que aún no la sabemos. Barata, en todo caso, es un hombre clave en el sentido que no solamente podría argumentar lo mismo, ratificar lo dicho por Marcelo Odebrecht, sino también brindar documentación respecto a esa contratación. Varias cosas que comentar, ¿no? Yo creo que, en efecto, los mensajes de estos 2 últimos días de la Procuraduría han tenido componentes confusos. Pero en su actividad práctica yo leo un plan que probablemente no esté suficientemente explicado y que puedo yo no compartir en parte de acuerdo a mis estilos o preferencias personales, pero que existe. En estos meses la Procuraduría ha estado intentando poner al día las situaciones procesales de Odebrecht. El esquema que ha lanzado ha estado teniendo por objeto que Odebrecht ingrese a procesos en los que antes no estaba. Lo han logrado para la Costa Verde del Callao, para la vía de evitamiento del Cusco. Hay toda una discusión alrededor del caso Chancas. Hay además una delimitación que, discutible o no es otra cosa, pero una delimitación del monto de la reparación civil que esperan por el gasoducto. Entonces ahí, hasta estos días, parecía claro, aunque todavía no hay una explicación completa del esquema, que el primer momento de esta Procuraduría, nos guste o no, o nos guste más o menos o no, consistía en arreglar las situaciones de los expedientes judiciales. Para mí, un gesto conservador, pero un gesto consistente, o con un sentido, ¿no? Creo que en este incidente de Barata ha habido alguna descolocación de la Procuraduría, producida por lo que desde mi punto de vista ha sido una aceleración muy explicable de los tiempos de la Fiscalía. Pero hay algunas cosas que todavía no terminan de estar claras y que creo que se van a estabilizar en esos días. Por ejemplo, no es cierto que las fiscalías hayan resuelto con esto el problema de las consorciadas. Ajá. Y tampoco es cierto que la decisión que han tomado las fiscalías se refiere a las empresas que formaron consorcios. Así es. Las fiscalías son competentes para organizar casos sobre personas físicas. Y los cargos que han anunciado ayer, cuyo detalle sin duda conoceremos en los próximos días, se refieren al comportamiento de personas que firmaron contratos. Lo que de alguna manera, todavía, digamos, en términos iniciales ha explicado ayer la Fiscalía, es que está atribuyendo a las personas que firmaron contratos un nivel de conocimiento personal sobre lo que estaba haciendo Odebrecht en una de las escenas que los involucra, que son los contratos de las IRSAs. Hecho esto, ayer entiendo, la Procuraduría ha anunciado que ya que la Fiscalía ha acelerado ese movimiento, ahora va a presentar cargos civiles, esta vez sí estamos hablando de ellas, sobre las empresas consorciadas, lo que devuelve el mismo esquema. La responsabilidad sobre la situación de las empresas está en los hombros de la Procuraduría. Solo cierro con esto. Sí. No es una buena idea, desde mi punto de vista, proclamar, como ha hecho la Procuraduría, que va a depender de la Fiscalía y cuando la Fiscalía comience, entonces ella comenzará también. Esa vinculación no es necesaria, pero hay que decir que es una manera de hacer las cosas. No de mi preferencia, pero consistente con ese esquema que han organizado de dar preferencia a las reparaciones civiles sobre otras herramientas como el decreto de urgencia 003, por ejemplo. Que se aseguraba la reparación civil. Desde mi punto de vista, con mucha mayor rapidez. Claro. Desde mi punto de vista, con mucha mayor rapidez. Ahora, ¿no había forma de hacer los dos procesos de forma paralela? Porque uno podría entender que la preocupación inicial de la Procuraduría era que si sacan a Barata, lo excluyen del proceso y todavía no se concreta lo de la colaboración eficaz. Y finalmente no se concreta, ya no lo vas a poder incluir en el proceso. Nota el nivel de confusión que tiene esa expresión. Yo creo que las cosas son más simples. En primer lugar, desde mi punto de vista, no es cierto, y creo que en términos legales no lo es, que la Procuraduría dependa de la Fiscalía. Esta Procuraduría ha decidido ponerse detrás de la Fiscalía y lanzar sus casos contra empresas solo una vez que la Fiscalía da un paso hacia personas. Es una manera conservadora de hacerlo, pero no es absurda. Solo es una que yo no prefiero. De otro lado, sí hay muchísimos canales legales, hasta juicios civiles, para ir sobre las empresas, sea cual sea el estado de los casos penales. Y en este caso en particular, había una manera que se diseñó en febrero de este año para resolver
todas las cuestiones civiles, es decir, indemnizaciones y demás, asociadas a estos casos, sin tener que entrar a procedimientos judiciales, que es el decreto de urgencia 003. Pero aparentemente, hasta este momento, por lo menos en lo que se ve de su comportamiento práctico, tampoco esta Procuraduría ha decidido entrar con fuerza en la dinámica del 003, y entonces nos tendrán que explicar por qué en algún momento. Y podemos, por supuesto, comentar el contenido del 003 para que no quede en la nebulosa, pero tal vez habría evitado todo esto, ¿verdad? Ahora, muchas personas, incluyendo a la bancada del fujimorismo, criticaban a la Fiscalía porque se ha tomado demasiado tiempo en ya formalizar esta investigación contra los representantes legales de estas empresas, porque durante todo este tiempo, pues Graña y Montero ya hizo su propia auditoría, se ha podido esconder documentación. ¿Qué elementos va a tener ahora la Fiscalía efectivamente para esta investigación? Si es porque el tiempo ya ha pasado. Notemos que el tipo de observaciones que se han hecho en las dos comunicaciones, voy a llamarles, son denuncias, que se han recibido en el Parlamento contra el fiscal de la Nación, se refieren a las consorciadas. Sí, no a personas los físicas representantes específicas. Lo cual denota un desconocimiento, sí, ¿no? Porque nosotros podemos desconocer, pero los congresistas no. Pues, no, digamos, la bancada de mayoría tiene excelentes abogados y la doctora Vilcatoma, además de congresista, es una excelente abogada. Entonces no pueden decirme o decirnos que no conocen la diferencia entre, voy a usar comillas, encubrir o demorar respecto a una persona física y retrasar o demorar el caso contra una compañía. Esa diferencia es clave y por eso hay que tener cuidado con cómo interpretar el gesto de la Fiscalía de ayer, porque el gesto de la Fiscalía de ayer no responde a las denuncias del Congreso, responde a la tarea y al plan de acción de la Fiscalía, que lo puede haber acelerado ahora que ha liberado las declaraciones de Barata y que puede empezar a usarlas como evidencia, pero la cuestión de las consorciadas está en otro lado. Es la Procuraduría la que ayer ha dicho, ahora sí me pongo al día, y ahora, ya que la Fiscalía lanzó los cargos contra estas personas, yo, Procuraduría, voy a asumir que es el momento en el que quedo obligada a lanzar los casos contra consorciadas. Una opción teórica aceptable, que yo no comparto, yo no creo que haya sido necesario ponerse detrás del vagón de la Fiscalía para hacer esto, pero es una opción y es una manera de hacer las cosas. Y hablando de las personas, cabe la posibilidad que José Graña, Gonzalo Farro, Hernando Graña, todos estos exdirectivos de estas empresas, Fernando Martín Gonzalo, presidente de JJ Camet, José Fernando Castillo, de la empresa IGSA, ¿puedan también acogerse a un proceso de colaboración eficaz? Sí, por supuesto. Si tienen información que entregar a la Fiscalía, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Pero quiero regresar sobre el punto anterior. Si es que ya no están bajo un proceso de colaboración si es que no estuviera, eficaz, cosa que no sabemos. Y la Fiscalía no tendría por qué decírnoslo, porque de nuevo, los procesos de colaboración eficaz son perfectos cuando se desarrollan a puertas cerradas y cuando pueden producir evidencia que permite organizar otros casos sin tener que andar ventilando públicamente los términos de la colaboración. La colaboración tiene siempre acuerdos que tienen una dimensión de perversión, ¿verdad? Porque el colaborador es alguien que ha cometido un crimen y no va a ser castigado por una delación. Y tendría sentido si es que tomamos en cuenta la presunta estrategia que está haciendo la Fiscalía, ¿no? De alguna manera proteger, entre comillas, por usar una frase, a quienes... A los funcionarios. A los funcionarios y más bien perseguir a los que han sido corrompidos por parte del gobierno. De alguna manera está apoyándose sobre los ejecutivos privados para ir sobre el Estado o los exfuncionarios públicos que son su objetivo legal. Mientras que el de la Procuraduría tendría que ser obtener los fondos de reparación de las empresas privadas y no inmiscuirse necesariamente en el modo de organizar el caso contra los exfuncionarios. Son dos enfoques distintos que pueden convergir, pero que no pueden depender el uno del otro. Quiero citar un ejemplo. En el año 2000, perdonen la autocita, pero en el año 2000, cuando teníamos con Ugaz, con Vargas, con Gamarra, la Procuraduría de la Transición, se presentó el mismo dilema. ¿Qué pasaba? Si la Procuraduría de ese momento hubiera organizado sus expectativas de reparación sobre los casos de la Fiscalía, no habríamos recuperado un centavo, porque habríamos tenido que pedir indemnizaciones a exfuncionarios públicos del régimen de los 90. Claro. Lo que hizo la Procuraduría de los 90 fue organizar su estrategia de recuperación de fondos o su esquema de recuperación de fondos dirigiéndose a procedimientos de colaboración eficaz, inmovilizaciones de fondos fuera del país y recuperaciones voluntarias. Recuperar dinero no es lo mismo que meter a los culpables de delitos en prisión. Claro. Supone estrategias distintas, convergentes, pero no necesariamente dependientes de lo que haga la Fiscalía. Claro, esta Procuraduría ha anunciado un esquema relativamente conservador, consistente, pero conservador. Eso significa que es posible que tengamos también, como tenemos con la Fiscalía,
diferencias y discrepancias sobre el modo de usar el tiempo. El tiempo, desde mi punto de vista, es muy importante en casos de este tipo. Tenemos 1 o 2 años de expectativa retrasada, con casos que tienen menos de 1 año. De modo que todo nos parece estar llegando tarde. Las estrategias conservadoras, como la que la Fiscalía ha usado, consistente pero conservadora, o como la que la Procuraduría ahora anuncia, pueden causarnos mucha desesperación y estrés por el modo en que maduran las cosas. Pero, por supuesto, no es ilegal, indebido ni ilícito ser conservador en asuntos de esta gravedad. De modo que también tenemos que mirar esto con ojos de tolerancia y no con acusaciones constitucionales ante el Congreso, ¿verdad? Vamos a ver si desisten en todo caso, aunque parece que no. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí esta mañana, 8:21. Continuamos.